Profesor, buenas noches. ¿Cómo están? Ahora sí, buenas noches con cada uno de Buenas ustedes. noches, profesora. Bendiciones. Hola, hola, Buenas ¿cómo noches. están? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Muy bien, listo. Como les iba diciendo, Buenas ¿no? Ya noches, pensé, profesora. hola, hola, ¿cómo están? Por ahí se están enlazando recién. A ver, vamos a ir aceptando. Vamos a ir aceptando a sus compañeros. Listo. Vamos a ir viendo ahí. Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Muy bien, profesora. chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Por ahí siguen enlazándose. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos viendo. Perfecto. Muy bien. Buenas noches ahora sí con cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Ya esta es la última clase del día de hoy, ¿no? Espero que hayan tenido, hayan aprendido, hayan estado en sus clases anteriores a esta. ¿Ya? Entonces vamos a terminar este domingo de clases con un tema bastante. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas noches. Con un tema bastante importante en realidad, ¿ya? Porque sobre este se tejen muchas otras categorías gramaticales y es importante reconocerlo, ¿no? Es un tema bastante sencillo y yo sé que lo van a entender. Allá, Valeria. Ok, Valeria. Allá, listo, Valeria, está bien. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Listo. Hoy día vamos a hablar del sustantivo, tema que tal vez muchos han escuchado, ¿no? Y muchos tal vez que ya han ido avanzando sus módulos, han ido revisando teoría, han ido revisando ejercicios, como que ya un poquito, ¿no? Nos recordamos, tal vez por ahí lo podemos definir, lo podemos reconocer en realidad, ¿ya? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. Vamos a iniciar la clase observando la imagen que tenemos en pantalla. ¿Ya? Observamos y leemos, observamos las imágenes y leemos los nombres o los datos que acompañan cada imagen, ¿correcto? Papá, ¿qué más tenemos ahí? Enrique, tenemos animales, María, señores, México, niños, lagartija, Italia, ¿correcto? Observamos, leemos y la pregunta es, ¿sabes el por qué algunas grafías que están dentro de esta imagen están escritas con mayúscula y por qué otras están escritas con minúscula? ¿Por qué creen o a qué factor o aspecto se deberá el hecho de que, por ejemplo, papá esté escrito con minúscula y Enrique está escrito con mayúscula? ¿Por qué será eso? ¿Por qué papá tampoco está con mayúscula? ¿O por qué Enrique no está con minúscula? ¿Por qué será? ¿Alguien? Porque es Enrique, un nombre. Porque los Porque nombres Enrique es un hombre. se inician A ver, con los nombres se Es inician un con nombre propio. Porque Enrique es nombre propio y papá es común. ya, a ver. Por ahí me hablaron muchos. A ver, Josefina, ok, ya. Por ahí también lo escuché hablar. A ver, por ahí también le escuché hablar a quién. A Tiago, me parece, ¿correcto? Sí, profesora. Y también le escuché a Tiago. Muy bien, Tiago. Pepe Terrones también. También, correcto. Gracias, Pepe. Por ahí también estaba hablando Bremilda, ¿correcto? Sí, profesora. Muy bien, Bremilda, correcto. Por supuesto, ¿no? Y todos ustedes coincidían en que papá era algo común y Enrique era algo o aludía a algo propio. Correcto. Muy bien, vamos empezando bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustantivo, vamos a definirlo bajo el criterio semántico, lo vamos a definir como aquella categoría gramatical que va a indicarme
personas, animales, cosas, ya sean reales o imaginarias, grupos, ciudades, países, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Todo lo que yo pueda nombrar es sustantivo. Por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita les digo, a ver, observen alrededor de donde están ahorita. No sé, tal vez algunos están en casa, otros tal vez están en el carro, están volviendo después de trabajar, otros tal vez siguen en el trabajo o recién van a ir a trabajar. Y yo observo a mi alrededor, voy a poder nombrar muchas cosas. Supongamos, ¿no? Yo puedo nombrar que muebles, puedo nombrar libros, escritorio, estante, lapicero, cuaderno, laptop o computadora o celular, ¿no? Todo eso son sustantivos, ¿correcto? Entonces, el sustantivo morfológicamente cambia. ¿Por qué? Porque el sustantivo tiene género y tiene número. Son sus accidentes gramaticales de género y número. Por ejemplo, vamos a ver. Reloj, ya que es lo que tengo aquí. Si yo digo reloj, este sustantivo tiene un género y cuando hablo de género, hablo de femenino o masculino. Entonces, reloj tiene género. ¿Qué género tendrá reloj? ¿Masculino? Masculino. Masculino. Muy bien. Masculino. Cuando hablo de accidentes gramaticales, también hablo de número. Y cuando hablo de número, hablo de singular o plural. Singular cuando es uno solo y plural cuando son muchos. En este caso, reloj será singular o será plural. Singular. Singular, profesora. Singular, que es uno Singular. solo. Muy bien, es uno solo. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí dos. ¿Seguirá siendo singular este sustantivo? No, Miss, es plural. No, sería plural. Ya no hay uno, hay dos. ¿Correcto? Entonces, el sustantivo va a tener accidentes gramaticales de género, masculino o femenino, y también de número, que puede ser singular o puede ser plural. ¿Correcto? Ahora, el sustantivo es de inventario abierto. Profesora, ¿cómo de inventario abierto? Porque yo a raíz de un sustantivo puedo crear otras palabras que van a derivar de ese sustantivo inicial. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo el sustantivo pan, ¿ya? ¿Qué otras palabras puedo crear yo a raíz de la palabra pan? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, panadero. Por ejemplo, panadería. Por ejemplo, panera. ¿Correcto? Puedo crear otras palabras. Me permite crear nuevas palabras. Por ejemplo, tengo el sustantivo zapato. ¿Qué creo yo a partir de zapato? Zapatero. 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 ¿Qué más? Zapatero. Zapatería. Zapatería, correcto, zapatería. Muy bien. Muy bien, ¿ya? Creo yo, me permite crear nuevas palabras y eso es una cualidad o una característica del sustantivo. Me permite, me da esa facilidad de yo crear otras palabras a raíz de una inicial. ¿Correcto? Y dentro de la oración, cuando yo analizo una oración, la sintáctica o la sintaxis, yo hablo, por ejemplo, de sujeto y predicado. Entonces, el sustantivo dentro del sujeto me va a funcionar como núcleo, como parte central de la oración en la estructura del sujeto. Entonces, el sustantivo es una categoría base, porque a raíz de esta, como les dije al principio, voy a tejer, voy a crear, voy a agregar y otras categorías gramaticales se van a adherir al sustantivo para poder también tener su uso, poder yo emplearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya reconocemos lo que es un sustantivo. Vamos ahora a trabajar con ello. Miren, yo voy a clasificar el sustantivo en varios grupos.
¿Ya? El primer grupo que yo voy a estudiar es los sustantivos que van a ser estudiados o divididos o clasificados por su extensión. ¿Correcto? Dentro de su extensión voy a tener otros dos grupos dentro, que son los sustantivos comunes y son los sustantivos propios. Una diferencia bastante marcada entre estos dos es que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula, mientras que los comunes se escriben con minúscula, ¿correcto? Comunes, por ejemplo, papá, mamá, ciudad, país, etc. ¿Ya? Son nombres que van a referirse a cualquier persona, a cualquier animal, a cualquier lugar, a cualquier objeto. Es decir, en forma general. ¿Ya? En forma generalizada. Pero los sustantivos propios ya son específicos. Los sustantivos propios me marcan una distinción. Si mi sustantivo común era mamá, común, porque es general, un término general, mamá, mi sustantivo propio será, por ejemplo, el nombre de mi mamá. Por ejemplo, Marlene, ¿no? Marlene allá. Entonces, ese nombre ya es o se va a distinguir de entre todos, ¿correcto? Por ejemplo, yo general digo perro. General, porque perros hay muchos, gatos hay muchos, loros hay muchos, conejos hay muchos. Pero, por ejemplo, yo digo Rocky. Allá. Ese nombre que estás atribuyendo es un sustantivo propio, porque tú ya me lo estás distinguiendo entre todos los demás de la misma especie. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos en esa imagen que dice papá, señores, María, Enrique, México y lagartija. ¿Correcto? ¿Cuáles son? O me van a levantar la mano, por favor, porque si hablamos todos después no nos entendemos. ¿Cuáles son sustantivos comunes y cuáles son sustantivos propios en ese grupo? Karina, te escucho. Karina, activa tu micro, Karina. Profesora, bueno, disculpe. Profesor, los sustantivos comunes son lagartija, señores, papá. Y los propios, María, México y Enrique. Correcto. Muy bien, ¿no? Esos son los sustantivos propios y comunes. Papá, señores y lagartija, comunes, generales y específicos, diferenciados, Enrique, México y María. Por favor, los sustantivos propios no solamente van a aludir a nombres de personas, como ahí mismo lo dice en la diapositiva, también nos va a hablar de, en este caso, los nombres que tienen los animales, los nombres que tienen los países, las ciudades, los pueblos, por ahí tal vez los continentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, por su extensión, un sustantivo puede ser común o puede ser propio. Recuerden eso, por extensión, común o propio. ¿Listo? Vamos con el siguiente grupo. Por su naturaleza. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Sencillo. Concreto es todo aquel sustantivo que yo puedo percibir con mis 5 sentidos. Gusto, tacto, olfato, audición y vista. Todo lo que yo pueda percibir a través de mis 5 sentidos, automáticamente va a ser un sustantivo concreto. Pero el sustantivo abstracto es aquello que yo que lo voy a relacionar con pensamientos, con ideas, con sentimientos. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han visto por la calle o por la plaza de su lugar de residencia al amor? ¿Lo han visto andando por ahí en la plaza feliz y contento? No, profesor. ¿Al odio? ¿Lo han visto andando por ahí, por su casa tal vez? No, profesor. Al enojo, ustedes que tal vez paran renegando mucho, cuando reniegan en su sala, ¿lo han visto caminando viendo tele?
No, 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 profesora. pero ¿existe o no existe? Sí existe. Sí existe. Existe. Lo siento, pero no lo veo, no lo toco, no lo escucho, no lo degusto, pero existe. Entonces, el aire, ¿qué sustantivo será? ¿Concreto o abstracto? abstracto. Abstracto. ¿Ustedes Abstracto. con qué sienten el aire? Es Con concreto. la piel. Es concreto. Es concreto, correcto. ¿Quién me dijo eso? Yo. Concreto. Diego, ¿no? Concreto. Claro, el aire es concreto, chicos. Por supuesto. Cuando yo salgo a la calle y viene ahí un aire que, bueno, pues no, yo lo siento. El sentido del tacto es quien lo percibe. ¿O no? ¿O mi piel no lo siente? Sí, Miss. Por supuesto. Entonces es Sí, concreto. profesor, disculpe. No, y miren, y yo no los culpo ni nada porque en algún momento yo también recuerdo en mi época de colegio, yo recuerdo claramente cuando un profesor o profesora me dijo, no, el aire es abstracto, ¿no? Y uno crece pensando eso. Y es algo que, bueno, pues, ¿no? Y uno dice, ya el aire es abstracto, abstracto, pero no es así. Porque si yo digo que lo concreto es aquello que percibo con mis 5 sentidos, lógicamente entre esos 5 sentidos que nosotros tenemos al tacto. Y cuando hay una brisa, cuando hay aire o cuando hay un fuerte viento, automáticamente mi tacto es quien lo percibe. Entonces, es un sustantivo concreto, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿quién me puede nombrar, por ejemplo, 4 sustantivos concretos? 4 sustantivos concretos. Profesora, no se me viene nada a la mente. Observa lo que tienes alrededor ahorita. Observa tu espacio. ¿Qué sustantivos Lapicero, concretos? un Ya, peluche, Karina, lapicero. unas zapatillas, Mis módulos, mis. El Ya, celular. el celular, perfecto. ¿Y qué sustantivos abstractos podrían nombrar? 4 también, por ejemplo. tristeza, Tristeza, 1. una Cansancio. ansiedad, Preocupación. Cansancio, 2. ¿Qué más? Amor. Amor, 3. ¿Uno más? Libertad. Enojo. Enojo, también. Felicidad también escuché por ahí. También, por supuesto. Lo están sintiendo tal vez, o tal vez alguien en casa ahorita está enojado, ¿no? Y lo han visto allá, enojo, profesora, ¿no? Pero yo lo siento, ¿no? Pero no es porque yo estoy observando ya mi enojo al lado conmigo, escuchando clases de comunicación, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, por su naturaleza, el sustantivo puede ser concreto o puede ser abstracto, ¿correcto? Entonces ya vamos hablando de 2, ¿ah? Por extensión, que vamos nombrando en este caso al sustantivo común y propio, y por su naturaleza que vamos nombrando al sustantivo concreto y abstracto, ¿correcto? Ahora, ¿son los únicos? No. Tenemos por su cantidad. Podemos hablar de un sustantivo individual o sustantivo colectivo. Aquí hago un pequeño paréntesis y muy importante. No hay que confundir al sustantivo colectivo con el accidente gramatical plural, porque son 2 aspectos totalmente diferentes. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Un sustantivo individual es aquel que va a nombrar a un solo individuo, a un solo elemento. Mientras que el el sustantivo colectivo nombra a un conjunto de la misma especie. Por ejemplo, ¿no? Sustantivo individual es perro, profesora, porque es uno. Pero el conjunto de perros que formaría mi sustantivo colectivo se le conoce como jauría. Profesora, ¿y colectivos no es perros? No, eso no es colectivos, eso es el plural, no es un sustantivo colectivo.
¿correcto? Profesora, mi sustantivo individual es un álamo. Perfecto. Tu individual es un álamo. ¿Y cuál es tu colectivo? El conjunto de álamos. Y ese conjunto de álamos se le conoce como alameda. ¿Ya? Entonces, lo mismo como tenemos en el cuadro, en el cuadro de doble entrada. No. Jauría es de perros, ¿ya? Y de paloma es el individual. Y el conjunto de palomas es bandada, ¿correcto? Igual, miren, en el tablero tiene, el individual es oveja, pero el conjunto de ovejas, el grupo de ovejas, son de la misma especie, se le conoce como rebaño, ¿correcto? Entonces, el individual, el sustantivo individual es cuando tú me nombras a un solo elemento, pero el sustantivo colectivo es cuando tú ya me vas a hablar de un conjunto de una especie que comparte la misma característica o el mismo género. Por ejemplo, Profesora, disculpe, consulta. Y si yo dijera rebaños, ¿llega a ser colectivo o plural? Sí, es colectivo y plural, porque me estás diciendo rebaños. O sea que tal vez en mi campo, en mi prado, no tan solo tengo un rebaño, sino tengo varios rebaños, plural. Me estás pluralizando. Pero si tú me dices, profesora, ovejas es el colectivo de oveja, ahí sí estamos cometiendo un error. Porque ahí únicamente tú me estás poniendo en plural, o sea que hay muchas ovejas, pero no me estás hablando del conjunto como tal. No me estás diciendo ahí, profesora, el conjunto de donde hay muchas ovejas, es ovejas. Error. Ahí es rebaño. Por eso es que les decía, colectivo y plural son diferentes, ¿ya? No hay que confundir eso, porque a veces pasa, ¿no? Les digo, por ejemplo, el sustantivo individual es alumno. ¿Y cuál es el colectivo? Alumnos, me dice. Error. Alumnos no es su colectivo, es su plural. ¿Y cuál es el colectivo entonces de alumno? Alumnado. ¿Ya? Profesora, y si yo digo alumnados, perfecto, no hay ningún error ahí. Profesora, Dime, ¿se podría ser también estudiantes? ¿cómo? ¿Pudiera ser también estudiantes el colectivo? No. ¿También podría ser estudiantes el colectivo? Estudiantes y alumnos son No. sinónimos. No. Estudiantes no puede ser colectivo. Y el estudiantes es el Entonces plural alumnado. de estudiantes. ¿Ya? Y profesora, ¿cuál sería en este Ok, caso gracias. el colectivo de estudiante? También sería alumnado o estudiantado. Eso sería su colectivo. Porque estudiante y alumno son sinónimos. ¿Ya? Significan lo mismo, solo que son otros términos. Son sinónimos. Entonces, estudiantes no es colectivo, es plural. El colectivo sería alumnado o estudiantado. Eso sí, pero estudiante solito, colectivo no es, eso es plural. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque a veces por ahí como que nos podemos confundir, ¿ya? Entonces, por su cantidad, mi sustantivo puede ser colectivo o puede ser también individual. ¿Listo? Entonces, vamos viendo ahí ya tres clasificaciones. ¿Listo? Ahora, por su origen. El sustantivo por su origen puede ser primitivo o puede ser derivado. Profesora, no entiendo. Primitivo nos está hablando de la base de la palabra. Aquel sustantivo que es, vamos a decir, el elemento principal sobre el cual posiblemente voy a poder construir sustantivos derivados. Justo cuando hablábamos a un principio y les decía, a ver, del sustantivo pan, ¿qué otras palabras puedo crear? Y decíamos, ¿no? Panadero, panadería, panera y etcétera, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, el sustantivo primitivo es pan, porque ese es el sustantivo base, ¿ya? Es el núcleo.
¿Y cuál sería el sustantivo derivado, profesora, cuando yo le agrego morfemas y yo empiezo a crear pan, adero, pan, era, pan, adería? Cuando le voy agregando, lo voy modificando, ya pasa a ser un sustantivo derivado. Por ejemplo, mi sustantivo primitivo es flor, ¿ya? ¿Y cuáles serían mis sustantivos derivados? Florería, florero. Florería. Florería. Florero. Muy bien, florería, florero, florista, ¿no? Que sería la persona que trabaja con las flores, ¿ya? Entonces, a ver un momento. Listo. Entonces, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Correcto, ¿ya? Entonces, el sustantivo primitivo es la palabra base y los derivados son aquellas palabras que se van a crear a partir de ese sustantivo primitivo. ¿Correcto? Lo mismo cuando vimos el caso de zapato, ¿no? Primitivo, zapato. Ya, su derivado, zapatería, zapatero, por ahí zapatito, me pueden decir también, o zapatillas, ¿correcto? Se deriva. Entonces, va a haber ese tipo de palabras que van a ser sustantivos primitivos y van a ser sustantivos derivados, ¿correcto? Entonces, eso es por su origen. Ahora, por su estructura. Y esto se va a orientar justamente a lo que hemos estado mencionando. Vamos a tener un sustantivo simple, que es básicamente el que está constituido por una raíz. Por ejemplo, lápiz, balón, por ahí, por ejemplo, pizarra, cartera, celular, lapicero. Claro, exacto, Deyanira. Ese ejemplo que me dices del libro, acá vamos a un punto ahí aparte, para retroceder a lo anterior, a lo de primitivo y a lo de derivado, justo su compañera nos da un ejemplo, ¿no? Como libro, librero y librería. Correcto, ahí la palabra primitiva sería libro. Y librero, librería, librito, etcétera, ya formaría ser un sustantivo derivado. Correcto. Muy bien, tu ejemplo está muy bien para ese aspecto. Listo. A ver. Muy bien, ahora sí, volvemos a esta diapositiva. Un sustantivo que es simple es aquel que tiene una sola raíz. Como les decía, laptop, celular, colcha, cama, mesa, silla, lapicero, televisor, corcho, por ahí tal vez uña, etcétera. Una sola raíz. Eso es cuando es simple, ¿ya? Pero cuando es compuesto ya es cuando yo voy a juntar dos raíces y voy a formar una sola palabra. Por ejemplo, tengo la palabra balón y tengo a la otra raíz que es cesto. Y yo los junto en uno solo y yo creo la palabra baloncesto. Profesora, también puedo juntar la palabra saca, el verbo saca, más el sustantivo corcho. Lo junto y ya creé la palabra sacacorcho. Profesora, puedo juntar el verbo rompe con el sustantivo cabeza. Lo junto y creo la palabra rompecabeza. Rompecabezas. Junto la palabra corta con la palabra uña. Lo junto, dos raíces, lo junto y formo la palabra corta uña. Corta uña. Exacto. Cuando yo tengo una palabra que está compuesta por dos raíces o tal vez incluso tres, dependiendo que son muy pocas, por lo regular suelen ser dos, ya estamos hablando de un sustantivo compuesto. Entonces, silla es un sustantivo simple, mientras que por ahí baja lengua va a ser ya un sustantivo compuesto. ¿Correcto? Entonces, por su estructura yo puedo decir que el sustantivo puede ser simple o puede ser compuesto.
¿Correcto? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda o consulta tal vez? No, Miss, no, yo lo entendí. ¿No? Todo está bien. A ver, yo les pregunto, ¿un sustantivo puede pertenecer solamente a un grupo de las clasificaciones que hemos visto? ¿Qué opino? Para que me entiendan. Y creo que no hay mejor forma de entender algo que a través de ejemplos. Miren, voy a compartirles ahorita un Word donde vamos a trabajar para poder acentuar más lo que hemos hecho. Tienen ahí el Word donde he copiado justamente los 5 grupos de clasificación que tiene el sustantivo, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar, a ver, el sustantivo para que me puedan entender y luego lo hagan ustedes con diversos sustantivos que vamos a ir revisando. Yo les doy el sustantivo Perú. Perú será un sustantivo. ¿En cuál grupo podré yo clasificar a Perú? ¿En cuál de los 5 grupos que tengo ahí en la pantalla? Yo. Sería propio. Solo, ya. Todos Y también- coinciden que es propio, perfecto. No les Propio. discuto porque están en lo correcto. Pero les pregunto, ¿Perú solamente será propio? No, no, también pertenece a otro. Compuesto. Perú es propio, ¿ya? ¿Perú qué más es? Compuesto. ¿Compuesto? A ver. Concreto, ¿ya? Muy bien, concreto. Perú es un sustantivo propio, concreto, ¿qué más? ¿Derivados, profesora? ¿Derivado será Perú? Individual. Colectivo, profesora. Individual. Individual, porque solo hay uno, o hay varios grupos que son o se llaman Perú. No, es individual. Individual. Propio, concreto, individual. ¿Qué más? Y simple. Simple, ya. Simple. ¿Qué más? Propio, concreto, individual, simple. ¿Primitivo o derivado? Primitivo. Primitivo, correcto. Muy bien. Entonces, el sustantivo no Mentira. solamente va a ser clasificado por un grupo en particular. Un sustantivo pertenece y tiene rasgos de los diferentes grupos que hemos visto. Por ejemplo, la palabra manada. Les pregunto, manada. ¿A qué grupos pertenece el sustantivo manada? Común. Muy bien, ahí me dice Yanira, común. Por supuesto, es común. Por supuesto, es común. ¿Qué más? Común, ¿qué más? Colectivo. 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 Muy bien, colectivo. ¿Qué más? Compuesto. Abstracto. Abstracto será manada. Ustedes nunca han visto una manada. No, es compuesto. ¿Nunca han visto? Es compuesto, Miss. Compuesto. Compuesto es manada. A ver, si es compuesto, ¿cuáles son las 2 raíces que componen la palabra manada? Es derivado. No me adivinen. A ver. Derivado. Derivado, Miss. Si es derivado, ¿cuál sería su palabra primitiva? A ver. Manada. ¿Tiene? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, vamos por partes. Manada es un sustantivo común, correcto. Manada es un sustantivo colectivo, es lo que me han dicho, correcto, muy bien. Manada es un conjunto concreto o es un conjunto abstracto. Concreto. 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 Muy bien, concreto. Ahora, manada es un sustantivo primitivo o derivado. Primitivo. Primitivo, ¿Qué será?
Primitivo. Primitivo. Porque si fuese derivado, ¿cuál sería su palabra base? ¿Tiene? No tiene. No tiene, Miss. No tiene. Entonces, manada, ¿será un sustantivo simple o será un sustantivo compuesto? Simple. Compuesto. Simple, Miss. Simple. Compuesto. ¿Cuáles son las dos Simple. raíces que se están juntando? No tiene. No tiene, correcto. No tiene. Entonces es simple. ¿Correcto? Por ahí yo tengo, a ver, la palabra... La palabra José. Propio. Sencillísimo. Propio. ¿Qué más? Concreto. Concreto. Individual, Correcto. Miss. Individual. Bien. Igual, profesora. Derivado. Acá estoy datando algo Simple. y acá lo voy a explicar. Justo aquí. Primitivos y derivados. Me voy a dar un tiempo para poder explicarles esto. Primitivo es la palabra raíz que vive. ¿Correcto? Esta raíz es el primitivo, porque a raíz de esta se van a poder formar otras palabras. ¿Correcto? Cuando yo formo las palabras o nuevas palabras a través de esta, ya son derivados. Por ejemplo, acá voy a poner pan, pan y pan. Miren, para que me entiendan. Un derivado, por ejemplo, de esto es panadería. Deriva. Otro que tengo por aquí es panadero. Panadero. Correcto. Deriva. ¿Listo? Y otro por aquí que voy a poner panera. Primitivo es la palabra o el sustantivo base que me va a servir para yo tal vez crear otros sustantivos. Esos otros sustantivos que yo creo a raíz de mi sustantivo primitivo se le conoce como derivados. Entonces, mi primitivo es pan y mis derivados van a ser panadería, panadero y panera. Ahora, yo les di el nombre José. Si me dicen que José es derivado, entonces, ¿de qué primitivo deriva José? ¿Tendrá algún primitivo? No, Miss. No tiene. Entonces, ¿José será sustantivo derivado o será sustantivo primitivo? Primitivo. Primitivo, profesora. Correcto. ¿José será sustantivo simple o será sustantivo compuesto? Simple. Sustantivo simple. Simple, Miss. Correcto. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, vamos con el sustantivo sacamuelas. A ver, sacamuelas. ¿Común o propio? Común. Común. Perfecto. ¿Concreto o abstracto? Concreto. Concreto. A ver, ustedes vayan al dentista Eso. para que les hagan... Abstracto. Lo ven, vean su herramienta. Por supuesto, es concreto. Es concreto. Individual o Concreto. colectivo. ¿Qué opinan? ¿Individual o colectivo? ¿Uno o un conjunto? Individual. Individual. Perfecto. Individual. Muy bien. ¿Qué más? ¿Primitivo o derivado? Derivado. Primitivo. Primitivo. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Simple, Miss. Compuesto. Simple. Otro paréntesis hago aquí, ¿ya? Porque es importante que quede claro. Simple, cuando tiene una sola raíz, hemos dicho, muela y el verbo saca. Simples, independientes.
Pero si yo junto a estos dos los sumo, ¿ya? Saca más muela, me va a dar como resultado, que estoy haciendo matemática yo, pero matemática con sustantivos, ¿ya? Me va a dar como resultado sacamuela. Sacamuela. Sacamuela es la unión de dos bases, de dos raíces, una que tengo aquí y la otra que tengo acá. Entonces, sacamuela va a ser un sustantivo compuesto. Puesto. Por supuesto. Primitivo compuesto, correcto. Correcto, entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Aquí Miss. tenemos un video, vamos a verlo. Si tienen dudas, por favor, me avisan. ¿Ya? Vamos aquí. A ver, un momento, por favor. Aquí. Listo. Muy bien. Vamos acá. Vamos a ver esto. ¿Qué es un sustantivo? Las palabras que nombran a las personas, los animales o las cosas son sustantivos. Por ejemplo, la palabra vaca es un sustantivo. Los sustantivos tienen género y número. ¿Qué es el género de un sustantivo? El género se refiere a que un sustantivo puede ser masculino o femenino. Fíjate, aquí tienes dos sustantivos, niño, niña. El sustantivo niño es masculino y el sustantivo niña es femenino. Los sustantivos masculinos pueden ir precedidos de él y los sustantivos femeninos pueden ir precedidos de la y las. Los sustantivos solo tienen un género, o son masculinos o son femeninos. Por ejemplo, montaña solamente es femenino, no existe montaña. Otros sustantivos, en cambio, tienen dos formas, una para el masculino y otra para el femenino. Por ejemplo, perro, perra, niño, niña, ciruelo, ciruela. Para formar el femenino de un sustantivo podemos hacerlo de dos formas, cambiando la O por la A, niño, niña, solo, sola, o añadiendo una terminación especial. Por ejemplo, conde, condesa. Ten en cuenta que otros sustantivos tienen un femenino distinto del masculino y que tienes que conocerlos. Por ejemplo, toro, vaca. ¿Qué es el número de un sustantivo? Los sustantivos también tienen número. Pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo ser o objeto. Por ejemplo, pájaro. Los sustantivos en plural nombran a más de un ser o objeto. Por ejemplo, mesas. Algunos sustantivos tienen la misma forma en singular y en plural. Por ejemplo, el martes, los martes. El plural de un sustantivo se forma añadiendo las terminaciones s o es al singular. Por ejemplo, mesa, mesas, mujer, mujeres, lápiz, lápices. ¿Qué clases de sustantivos hay? Hay 6 clases distintas de sustantivos agrupadas en 3 categorías: comunes y propios, completos y abstractos, e individuales y colectivos. Los sustantivos comunes son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa sin distinguirlo del resto de los de su clase. Por ejemplo, mujer, ciudad. Los sustantivos propios son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa distinguiéndolo de los demás de su clase. Por ejemplo, Madrid, Córdoba o David. Ten en cuenta que los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula inicial. Los sustantivos concretos son los que nombran a seres o objetos que podemos ver, oír, tocar y oler. Por ejemplo, flor y susurro. Los sustantivos abstractos son los que nombran ideas,
sentimientos, por ejemplo, preocupación, tristeza. Los sustantivos individuales son los que en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, vino, pájaro. Y los sustantivos colectivos son los que en singular nombran a un conjunto de seres o personas. Por ejemplo, pilar o bandada. Listo. Entonces, la pregunta dice aquí. 1. Es una serie de palabras que solo presentan sustantivos femeninos. Ahí tenemos 5 opciones. Alternativa A, libro, caos, salir. Alternativa B, libertad, oro, corazón. Razón. C, consejo, música, ciudad. D, sazón, luz, nariz. Y E, crisis, acción y problema. ¿Cuál de las alternativas, cuál de esas 5 opciones que tienen ahí, solamente cuentan con sustantivos femeninos? Solo con femeninos. ¿Cómo identifico, profesora, si es femenino? Agreguen el artículo la antes del sustantivo para que puedan identificarlo. ¿Cuál será? No se ven las palabritas, Miss. Profesora, la D. La sazón, la luz, la nariz. Ya, a ver, vamos a ver, Karina. Ajá, muy bien. Dice. Profesora, ¿lo puede ampliar un poco más la letra? Me parece que no va a servir. Pero bueno, ya está bien, no hay problema. No se ¿Ya? ve, está chiquitito. Está muy pequeño, ¿verdad? Ya, igual, justo lo he leído por ese motivo. Sí, ahorita lo estoy viendo, está muy pequeño. Ya, y haciéndole zoom probablemente. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de sustantivo, y ahorita vamos a ver algo más en lo que voy compartiéndolo, ya, vamos a revisar en este caso aquellos elementos que nombran, ¿correcto? En este caso, a ver, vamos a compartir algo para poder responder esto brevemente y luego poder dar por finalizado la clase. A ver. Parece que va a cargar. Aquí. Vamos aquí, ¿ya? Aquí. Ahí está. Primera pregunta dice, los sustantivos son palabras que nombran a personas, nombran a animales, nombran a cosas o nombran a personas, animales o cosas. ¿Cuál de las 4 opciones que tienen ahí es la respuesta? Su cámara, profesora, no se ve. La pantalla, ¿logran verla? Sí, sí, sí logro verlo. Sí la ven. Ok, quizás Se sea ve el este internet. Nomás se ve la letra, acá do este logo, nada más. Los sustantivos son... ¿Cuál Sí, porque será la no sé, respuesta ahí? La 4, muy bien. La 4, Miss, la 4. La 4, Miss. La 4, vamos aquí. Muy bien, la 4. Siguiente pregunta dice, sustantivo colectivo de pájaro. El sustantivo colectivo de pájaro será manada, bandada, camada o jauría. Bandada. La 2. La 2. Los dos. Muy bien, correcto. Bandada, profesora. Bien. Bandada. Tenemos la oración. El valor es un rasgo característico de los héroes. La palabra resaltada, que es valor, ¿qué sustantivo es? ¿Abstracto, concreto, colectivo o compuesto? Abstracto, valor. Abstracto. La Muy una, bien. Miss. Abstracto. Muy bien. Siguiente pregunta. Tenemos la oración. Mi familia y yo fuimos a visitar Madrid con unos amigos. ¿Cuál es el sustantivo propio en esa oración? Familia, profesor, familia. Yo. Propio, ¿ah? Recuerden que los sustantivos propios Madrid, escriben con Madrid, mayúsculas. profesora. Madrid, Miss. Madrid. Madrid. Madrid, profesora. La 2. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de abeja?
¿Enjambre, manada o bandada? Enjambre. Enjambre. Enjambre, correcto. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes o de las siguientes palabras que tienen ahí no es un sustantivo? ¿Cuál no es un sustantivo? Muy bien. ¿Cuál no es un sustantivo entonces? Dormir, Miss. Dormir, Correcto. Dormir. Dormir no es sustantivo, dormir es verbo. Ojito, ojito. Marca el sustantivo colectivo. ¿Cuál será el sustantivo colectivo? ¿Pez, lobo, Daniel o Piara? Lobo, profesora. Daniel. Colectivo, ¿ah? Daniel es propio, ojo. Piara. Por supuesto, profesora, ¿qué es piara? Nunca escuchaste de ese sustantivo. Piara es conjunto de cerdos, ¿ya? Ahí para que lo puedan tener en cuenta. ¿Qué característica tienen todos los sustantivos propios? Se escriben con mayúscula. Se escribe Lleva mayúscula. mayúscula. Tiene nombre propio. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿un sustantivo es abstracto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es un sustantivo abstracto? Cuando no se ve ni se toca. Correcto. No. No Se puede ver, sentir o leer. Última pregunta, dice, ¿Perú es un sustantivo verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Muy bien, chicos. De esta manera podemos darnos cuenta que hemos respondido de manera correcta las 10 preguntas que se relacionan al tema trabajado el día de hoy. Entonces, de todas maneras, les consulto. ¿Hay alguna duda tal vez o algo no ha quedado claro? ¿O todo está bien? ¿Todo quedó y se entendió como debería ser? Correcto, profesora. Está bien, Miss. Muy bien, chicos. Gracias por Correcto, profesora. De igual manera, Gracias. Gracias por darse el tiempo de estar hoy día en clase. Gracias, Cuídense profesora. bastante. Bendiciones. El próximo domingo. Profesora, bendiciones. Gracias, profesora. Bendiciones, cuídese. Cuídense, chicos. Hasta Luego, luego. profe. Adiós, adiós.